Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a ejecutar el programa del ejercicio que les expliqué ayer. O no se los expliqué, ¿verdad? Sino que lo que vimos ayer fue la parte teórica de lo que es el ciclo de repetición y lo que son variables globales y locales. Entonces, esta es la ejecución del ejercicio del programa que tienen ustedes publicado en el campus. Es el mismo ejercicio de los turnos del doctor, solo que aquí ya le incorporamos un ciclo de repetición. Ya les voy a explicar la sintaxis, cómo se usa en Java. Voy a ejecutarlo. Entonces aquí lo programé para que registre 3 transacciones, o sea, para que calcule el sueldo de 3 médicos. Entonces estamos con la transacción número 1. Aquí yo estoy colocando el valor del contador. ¿Sí? Registro número 1. Me pide el nombre del médico. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? Digamos 3 turnos. El tipo de turno, B, por ejemplo. Entonces ahí está lo que se le paga por los turnos. El sueldo total. Y aquí vamos con el registro número 2. O sea, ya me dio el sueldo del primer médico. ¿Ven? Entonces ahora vamos a pedir los datos para el segundo médico. Entonces, esta es la segunda iteración del ciclo de repetición. Entonces ponemos el nombre. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? 5. ¿Qué tipo de turno? Digamos que es A. Es lo que se le paga por los turnos, 5,000 empiras. Su sueldo total. ¿No? Entonces ahí finaliza la transacción número 2. Y ahora vamos con la transacción número 3. Calcular el sueldo para el tercer médico. Entonces nombre del médico. ¿Cuántos turnos realizó en el mes? Digamos que 2 turnos. ¿Cuál es el tipo de turno? Turno A. Ahí está que se le pagan 2,000 por los turnos realizados, su sueldo total. Bien. Y esto que estamos viendo acá, esto ya es fuera del ciclo de repetición. O sea que el ciclo finalizó con dar el sueldo total del tercer médico, puesto que la iteración solo se realiza 3 veces. Estos datos que estamos viendo acá son resultados que nosotros determinamos de todas las transacciones que se realizaron. Te me está diciendo que cuántos turnos A realizados. O sea, ¿cuántos médicos en realidad realizaron turnos A? ¿Cuántos médicos? 2 médicos hicieron turnos A. Un médico hizo turno B y no hay ningún médico que haya realizado turno C. Bien, entonces, para ello, nosotros estamos utilizando contadores. Esa es la ejecución. Miremos acá el código. Bien. En primer lugar, solo hay unas cuantas líneas que se le agregaron a este ejercicio. Entonces vamos a centrarnos en esas líneas que se le agregaron. Aquí ya estamos utilizando variables globales. ¿En qué parte del código en Java NetBeans se agregan las variables globales? Fíjense que se agregan después de la línea de public class. ¿Sí? Para definir una variable global, yo no solamente tengo que indicar el tipo de dato. Estas variables que yo tengo acá son de tipo entero, sino que también debe de ir acompañada de las palabras public static para indicar el ámbito. Entonces, así yo tengo definidas 3 variables globales que se llaman
cant turn A, cant turn B y cant turn C. Estas variables las voy a utilizar como contadores. ¿Por qué? Porque voy a ir contando cuántos médicos hicieron turno A, cuántos médicos hicieron turno B, cuántos médicos hicieron turno C. Entonces son variables tipo contador. ¿Okay? Entonces ahí tienen la definición. Java nos está ayudando, o sea, NetBeans nos está ayudando en distinguir lo que son las variables globales de las otras variables, de las que son locales, porque las variables globales, si se fijan, las está colocando en verde. Aquí está. Entonces es fácil distinguirlas en dónde están declaradas. Caso contrario de las otras variables, por ejemplo acá, nombre doctor, tipo turno, turnos, etcétera, que son locales a este procedimiento main. ¿De acuerdo? Entonces ahí está definida variables globales. De aquí, pues, la definición de constantes es la que ya teníamos, definición de la variable de tipo string, el nombre del doctor, el tipo de turno, ¿eh? La cantidad de turnos, cuánto se le paga por los turnos y cuál es el total de su sueldo. ¿Sí? Tengo, aquí se le agregó otra variable al procedimiento main, es una variable local a este procedimiento que se llama contador. Esta es mi variable de control del ciclo de repetición. ¿Okay? Entonces ahí la estoy declarando, le estoy dando un valor inicial. Son los aspectos que nosotros vimos en la clase de ayer para construir un ciclo de repetición. Entonces aquí está definida mi variable de control. Le estoy dando un valor inicial y la estoy utilizando para construir la expresión lógica del ciclo de repetición. Bien, entonces si mi contador, porque voy a contar el número de transacciones, así voy a controlar yo este ciclo. Si mi contador empieza en 1, tiene un valor inicial de 1 y yo sé que tengo que registrar las transacciones para 3 médicos, pues ¿cuál es el límite del ciclo? Va a ir de 1 hasta 3. Por eso aquí el límite dice contador menor o igual a 3. Entonces ahí me estoy asegurando de que se repita 3 veces. El ciclo mientras en Java. El ciclo mientras en Java se llama while. Ahí está, while, mientras, viene la expresión lógica o condición. Y después indico el inicio de las acciones del ciclo while abriendo llaves. Ahí está. Entonces, llaves. Estas llaves le pertenecen al ciclo while, indicando que todo el bloque que viene a continuación, miren, todo lo que está acá, es parte del ciclo. Entonces, una vez que yo he terminado de escribir todas las acciones que se realizan dentro del ciclo, voy a cerrar llaves. Aquí en esta parte cierro llaves, ¿ya? Pero esta llave cerrada le corresponde a esta de acá. Así que aquí yo estoy finalizando el ciclo while. Entonces, ¿qué es lo que estoy repitiendo aquí en el ciclo? La captura de datos, la entrada de datos, preguntar el nombre del médico, el turno realizado, ¿bien? Y después, también dentro del ciclo, tengo la llamada a las funciones que determinan lo de los turnos y lo del sueldo total del médico. Miren, aquí está la función calcular turno. La función calcula total, que es el total del sueldo. Entonces también lo tengo incluido dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque cada vez que yo realice o pida datos de un médico, tengo que ir y calcular el sueldo para ese médico. Y esos cálculos los ejecutan estas funciones. El último aspecto que también vimos en la clase de ayer para poder construir un ciclo de repetición es que la variable de control debe de ser modificado su valor dentro del ciclo. Aquí está la instrucción. Aquí yo modifico la variable contador.
Si entra al while valiendo 1 el contador, porque va a registrar la transacción 1, entonces pide los datos del primer médico, pide los datos, ejecuta los cálculos y antes de finalizar el ciclo, incrementa el contador. Entonces, si valía 1 la primera vez y yo le sumo 1, ahora es 2. ¿Qué va a pasar? Llega al final del while, regresa aquí para evaluar esta expresión lógica. Como ahorita vale 2, todavía está dentro del límite. Entonces, entra y realiza las acciones para el segundo médico. En todo esto de acá lo realiza para el segundo médico. Viene a esta línea e incrementa el contador en 1. Si antes era 2, ahora va a valer 3. Final del while hace que regrese a esta línea a evaluar la expresión lógica. Si el contador es 3, todavía se encuentra dentro del límite porque dice mientras contador sea menor o igual a 3. Como todavía está dentro del límite, entra a hacer todas estas acciones para el tercer médico. E incrementa por último el contador. Valía 3 y yo le sumo 1, ahora vale 4. Entonces ahora regresa nuevamente, no es que se sale, regresa acá y evalúa. Es aquí donde se decide si entra al ciclo o se va a la siguiente instrucción después del ciclo. Contador vale 4. Entonces ya se pasó del límite. Esta condición da falso. No puede entrar al ciclo, sino que se va a ir a la siguiente instrucción que encuentre después del fin de while. Esa instrucción es esta. La impresión de estos resultados de las cantidades de turnos realizados. De eso con lo que es el procedimiento main, que es el que llama a las funciones. Ahora, en las funciones revisemos si le hicimos alguna modificación. Aquí está la de calcula turno, que recibe el tipo de turno y la cantidad de turnos realizados. Tiene que estar recibiendo estos dos parámetros porque estas variables turno y cantidad, aquí está, tipo de turno y la cantidad de turnos, son locales al procedimiento main. Entonces, por eso es necesario pasárselas a la función calcula turno. Entonces, teníamos una estructura switch, ¿se recuerdan? Que lo que hacía era asignar, dependiendo del tipo de turno, asignar cuánto se paga, 1,900 u 800. Ahora le agregamos una línea más a cada caso, porque queremos contar el número de médicos que realizaron cada tipo de turno. Por ejemplo, cuenta los médicos que realizaron turno A. Entonces, cada vez que se encuentre, digamos, si el primer médico realizó turnos A, va a caer en este caso. Vamos a decir que se le paga 1,000 lempiras el médico, perdón, la hora o el turno, y vamos a incrementar el contador del turno A, indicando que hay un médico que realizó turnos A. Si en la segunda transacción el segundo médico también realizó turno A, vamos a incrementar nuevamente en 1. Vamos a decir, hay 2 médicos que realizaron turnos A. Cuenta los médicos que realizaron turno B y cuenta los médicos que realizaron turno C. Entonces, en cada caso se incrementa un contador diferente. Fíjense que todavía está colocando esta variable, en verde, indicando que se trata de variables globales. Entonces, vean que no es necesario, ¿verdad?, que yo le pase este dato, cantidad de turno, A, etcétera, como parámetros. No, ¿por qué? Porque al ser globales, al estar ubicadas o declaradas en este lugar, todo el código que estamos viendo, todo este código tiene acceso a ellas. No solamente lo va a tener el procedimiento main, sino que también las dos funciones que están acá, calcula turno y calcula total, tienen acceso a esas variables globales. Y este
Esta función calcula total, pues no le hicimos ninguna modificación. Y esa es el código de este ejercicio. Revisen, por favor. Veo que está hablando Mauri, pero no se le escucha nada. Déjeme ver. Y no la tengo silenciada, Mauri. Mejor escríbame al chat. Aquí sale que está hablando. ¿Alguna consulta con este ejercicio, muchachos? Lick, solo quería ver las variables globales como las declaró arriba, si puede subir el ejercicio. Yo no tengo acceso a la compu. Se le escribe la palabra public static INT, ¿va? INT es No, el... este INT es opcional porque las variables que yo tengo definidas acá Ajá, son enteras, pero si fueran de otro tipo, sí, entonces ahí pone el tipo de dato que corresponde. Lo que sí debe de ir son estas dos, public static. bien, bien, gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, me imagino que en la medida que ustedes vayan trabajando van a tener preguntas. Eh, Déjenme ver, vamos a ir al campus. Les publiqué hace poquito un documento en el campus. En el documento hay dos ejercicios para que los realicen. Okay, entonces los van a empezar a trabajar a partir de ahorita. Fíjense que en cada ejercicio hay requerimientos. Miremos el primer ejercicio. Dice, registrar el total a pagar por una reserva de vuelo. Los destinos son San Pedro Sula, el pasaje cuesta 5,000, La Ceiba, 6,000 cuesta el pasaje, Roatán cuesta 5,700, Puerto Lempira cuesta 4,200. Se puede reservar uno o varios pasajes, o sea que el cliente puede comprar solo un pasaje o puede comprar varios.
Considere los impuestos de aeropuerto de 7% sobre el total de los pasajes. Me piden requerimientos. El primero, inciso A, implementar una función que retorne el precio del pasaje. Esta función recibe como parámetro el destino al cual se viaja. Considere para ello el ámbito de variables. Bien, entonces me dicen que la función tiene que retornar el precio del pasaje, o sea, le tiene que retornar ya sea 5,000, 6,000, 5,700 o 4,200. Entonces la función tiene que evaluar el destino para así poder retornar el precio respectivo. Esto está también relacionado con el inciso C, donde dice usar decisión múltiple, o sea, usar el switch para determinar el precio del pasaje. O sea, que en esa función que se les está pidiendo en el ejercicio A, hay que utilizar un switch. Ejercicio 2. Perdón, me falta el inciso B. Siempre del ejercicio 1. Implementar un procedimiento para calcular los impuestos del aeropuerto. Este procedimiento no recibe parámetros. Considere el ámbito de variables. Bueno, entonces, si el procedimiento no recibe parámetros, significa que el procedimiento tiene acceso directo a los datos necesarios para determinar el impuesto. El impuesto, según nos dicen arriba, se calcula sobre el total de los pasajes. ¿Cómo es esto? Supongamos que van para Roatán. Entonces, la función del inciso A evalúa que es Roatán y dice que el precio del pasaje son 5,700. Entonces, venimos, ¿verdad? Y si la persona dice que va a comprar 2 pasajes, ¿cuál es el total de los pasajes? 5,700 por 2 me dan 10,000, 11,400. Sobre esos 11,400, que es el total de los pasajes, se calcula el 7% de impuesto. Así que el procedimiento del inciso B tiene acceso a ese dato, al total de los pasajes. ¿Bien? De manera que no va a necesitar que se lo pasen como parámetro. Veamos el ejercicio 2. Una empresa de taxi VIP cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Se pide determinar cuánto debe pagar el cliente. Y aquí nos están dando los precios. Existen 3 precios acá, pero solo se va a aplicar uno de ellos. El precio por kilómetro será de 50 lempiras para todos aquellos viajes que sean de 100 kilómetros o menos. ¿Qué significa esto? Si el viaje duró 100 kilómetros o menos, entonces se cobra 50 lempiras el kilómetro. El precio será de 43 lempiras por kilómetro para todos aquellos viajes que estén entre los 100 y 200 kilómetros inclusive. O sea, si el viaje duró de 101 kilómetros hasta los 200 kilómetros, vamos a cobrar 43 lempiras. Y en la última situación sería cobrar 40 lempiras por kilómetro. Pero esto va a suceder cuando el viaje sea de más de 200 kilómetros. Dice, el día de hoy existe un descuento de 10% para los clientes que tengan una facturación superior a los 1,500. ¿Cuáles son los requerimientos de este ejercicio? Implementar un procedimiento que determine el precio por kilómetro. O sea, este procedimiento tiene que evaluar, ¿verdad?, para ver cuál de los 3 precios es el que se va a aplicar. 50, 43 o 40. El procedimiento recibe como parámetro la distancia recorrida. Considere el ámbito de variables. ¿Qué significa? Que si el procedimiento recibe la distancia es porque no tiene acceso directo a ese dato. Inciso B. Implementar una función para determinar el descuento. Esta función no recibe parámetros. Considere para ello el ámbito de variables. Ahora, esta función que va a determinar el descuento no recibe parámetros. ¿Qué necesita para calcular el descuento? Necesita la facturación. La facturación del cliente se refiere a cuánto le estamos cobrando por el viaje. ¿Bien?
Y eso es lo que calculó el procedimiento del inciso A. Bien, ¿cuánto se está facturando por el viaje? Ahora, inciso C, utilice decisiones anidadas para determinar el precio por kilómetro. O sea que el procedimiento del inciso A, el que determina el precio por kilómetro, lo que va a usar son decisiones anidadas. No va a utilizar el switch, sino que va a utilizar if. Hay 3 situaciones acá por evaluar. Esos son los 2 ejercicios. Entonces, van a trabajar en ellos a partir de ahorita. Obviamente tienen que trabajar fuera de clase para poderlos tener listos. Mañana van a seguir trabajando en ellos, mañana es miércoles. Bien. Entonces, yo voy a seguir conectada hasta las 9:50 por cualquier consulta. No es obligatorio que ustedes estén conectados ahorita, pueden ya desconectarse y empezar a trabajar, y si hay alguna consulta, ustedes vuelven a conectarse y me hacen la consulta. Mañana en la hora de clase vamos a hacer lo mismo. Me voy a conectar, ¿verdad? Ustedes, yo espero que trabajen en la hora de clase, ¿verdad? Porque si surgen dudas para hacer estos programas, yo se las puedo resolver en la hora de clase. Si no, van a tener que hacer uso del foro de consultas y ese yo lo reviso hasta en la noche. Entonces consideren, ¿verdad?, que tienen que hacer esto entre hoy y mañana, y es para que ustedes estudien y estén listos para el examen del jueves. ¿Preguntas? Todo claro, Lee. ¿Todo claro? ¿Ok? Entonces, hay que empezar a trabajar. Repito, aquí voy a estar hasta las 9:50. No es necesario que estén conectados para que no gasten sus datos. Si tienen alguna pregunta, entonces se vuelven a conectar. Gracias, Rica. Gracias a ustedes.